Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Muchos son los retos que tiene Panamá en materia de investigación e innovación. Y mira, precisamente somos los anfitriones del mayor acontecimiento anual del mundo. Nos referimos a un congreso que se va a desarrollar precisamente aquí en nuestro país del 26 al 30 de este mes. ¿Cuáles son los retos que conlleva? Hoy vamos a hablar de este tema interesante y cuáles son las repercusiones que van a quedar en positivo, por supuesto, para nuestro país. El secretario de la CENACID, el doctor Eduardo Ortega, nos acompaña, pero también hablaremos un poco sobre influenza, vacunación y otros temas que son de interés. Bienvenidos a Cara a Cara. Doctor Eduardo, qué gusto tenerlo acá con nosotros en Cara a Cara. Bueno, creo que la primera vez presencial, luego de estos años de pandemia, siempre había sido por Zoom. Y vamos a hablar sobre este congreso, me llama mucho la atención. Panamá allí siendo ese anfitrión importante. Pero mire, vamos a dedicar este bloque primero a temas de actualidad. El tema de la influenza, por ejemplo, más de 10 muertes, los casos van en aumento. Doctor Eduardo, ¿es hora de preocuparnos en Panamá por la influenza? Bienvenido. Gracias, Dorcas, un placer estar aquí. Sí, creo que hay que preocuparse. La influenza es un fenómeno estacional. Es un virus que circula de acuerdo a la estación del año. Estamos ahorita en época lluviosa y es el momento en que circula no solo influenza, sino también el virus sincicial respiratorio, otros virus como parainfluenza, por ejemplo, metaneumovirus, y nosotros nos encerramos, cerramos los vidrios, estamos en aglomerados y eso facilita la transmisión del virus. Tenemos un problema actualmente, tenemos un incremento de los casos de influenza, tenemos un número importante de defunciones, creo que el número iba por 14 esta semana que acaba de pasar, y hay entre ellos varios niños, lamentablemente ninguno de ellos vacunados. Esta es una vacuna que hay que preparar anualmente. Estos virus de influenza comienzan a circular en todo el mundo. Panamá es un lugar de referencia donde los virus son capturados, enviados para ser analizados y se pueden tomar en consideración para preparar las vacunas que se utilizan a nivel mundial. ¿Pero qué hemos fallado, doctor? No sé, mayor divulgación de la vacunación. Bueno, yo creo que Panamá es uno de los países que se ha caracterizado precisamente por tener esa logística importante en temas de vacunación. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Por qué las personas, bueno, durante esta semana sí se han ido a vacunar bastante, se han abierto otros centros de vacunación, pero ¿qué ha pasado allí específicamente? Tenemos uno de los mejores programas de vacunación del mundo, sin ninguna duda, con un número de antígenos importantes, y antes de la pandemia teníamos una cobertura vacunal que era un ejemplo para las Américas. Creo que el agotamiento pandémico relacionado con el número de dosis de vacuna pandémica que nos hemos colocado ha impactado negativamente, creo que el aprecio que las personas deben tener por las vacunas. Hay que tener en consideración también que durante la pandemia, con el aislamiento, y la cuarentena que hubo, las personas no podían ir a las policlínicas y centros de salud, las enfermeras estaban en otros lugares vacunando. Eso alteró de alguna manera la dinámica que todos tenemos de irnos a vacunar a los centros de salud y policlínicas, pero también ha habido un movimiento anticiencia que ha impactado negativamente no solo la vacuna de COVID-19, sino otras vacunas. Ahora estamos viendo casos de una bacteria que se conoce como Haemophilus influenza tipo B, que no tiene nada que ver con el virus de la influenza, pero que es una bacteria que nosotros habíamos controlado, que causa inflamación de las membranas que cubren el cerebro. Esto se conoce como meningitis y lamentablemente causa daño cerebral que deja secuelas a mediano y largo plazo. Tenemos casos ahora de diarreas que estábamos viendo por rotavirus, por ejemplo, que es un virus que nosotros podemos prevenir con una vacuna, y estamos viendo otro tipo de enfermedades que en Panamá no teníamos porque a través de la vacunación la habíamos controlado. La influenza volverá cada año en mayor o menor impacto, pero tenemos una vacuna que tiene 4 componentes. Hay diferentes tipos de virus de influenza. De hecho, es un virus de ácido ribonucleico mensajero. ¿Eso qué significa? Bueno, ese es el material genético que conforma este virus, pero el ácido ribonucleico es muy imperfecto y cada vez que se multiplica cambia, y por eso es necesario que nosotros cambiemos la vacuna cada año, y en este caso la vacuna tiene 2 componentes de virus de influenza A, 2 componentes de virus de influenza B, y tiene una efectividad muy alta, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Mujeres embarazadas deben de vacunarse, personas adultas mayores deben de vacunarse, los niños pequeños
tienen que vacunarse. Estamos viendo niños que han fallecido por influenza y ninguna de estas personas estaba vacunada, Dorcas. Ahora, voy a otro punto, doctor Eduardo. Ya nadie se está haciendo hisopado. ¿Cómo sé yo cuando tengo influenza? ¿Cómo sé yo si tengo COVID? Es decir, y estos otros virus que usted ha mencionado aquí, yo creo que ese punto es importante. Y más adelante hablaremos también sobre los casos de la COVID-19 que van en aumento, ¿no? Yo creo que hay un tema de responsabilidad social. Cuando uno tiene síntomas respiratorios, tiene que hacer una de varias cosas. Probablemente no ir a trabajar, ausentarse con la respectiva receta, prescripción médica. El otro es usar una buena mascarilla, pero si usted está con síntomas, la posibilidad de que puede transmitir un virus respiratorio, ya sea a corta distancia, si estas se transmiten por gotitas de saliva, o a una distancia mayor, si se transmite por aerosoles, usted va a tener casos en su lugar de trabajo. Nuestra recomendación, donde nosotros trabajamos en la Senacid, es que las personas con síntomas respiratorios no deben de ir a trabajar. No hay manera de que usted clínicamente diga, esto es un resfriado, esto no es influenza o no es COVID-19. Los síntomas son muy parecidos todos. Me duele la garganta, tengo secreción nasal, estoy estornudando, estoy congestionado, tengo algo de tos, a veces tenemos fiebre, pero recordemos que el virus de COVID-19 ha ido evolucionando y produce síntomas menos severos que los que inicialmente observábamos por múltiples razones. Ahora tenemos una inmunidad que nos protege de esos síntomas y el mismo virus ha ido cambiando y produce síntomas de tipo más respiratorio. No hay manera de saber, simplemente no tengo fiebre, no me duele la cabeza, yo creo que es un resfriado común. Hay más de 100 virus que producen resfriado común. Entonces tenemos una combinación de virus respiratorios que no hay manera de saberlo, Dorcas. El que tiene resfriado común, vamos a llamarle así, doctor, sí. ¿Se debe o puede poner la influenza, en este caso en particular? Sí. ¿Sería recomendable? Sí, yo creo que la única contraindicación de que tú te vacunes es que tengas el día de la vacunación síntomas muy fuertes de algún tipo de afección, fiebre muy alta, 38, 38,5, malestar general. En ese momento yo diría, no te vacunes, pospon la vacunación, pero no hay ninguna otra contraindicación, efecto que seas alérgico a algunos de los componentes de la vacuna. Si tienes síntomas respiratorios leves y te toca vacunarte, yo diría, vacúnate. Yo me vacuné, la gente pregunta, no, pero es que yo me vacuno y me resfrío. No, la vacuna no tiene nada que ver con el resfriado, porque la vacuna que te estás poniendo son de virus muertos, fraccionados. Es un mito eso, entonces, de que me vacuné y me dio. Un mito absoluto, un mito absoluto. ¿Qué va a suceder? Bueno, te va a doler porque te colocaron una aguja a través del músculo, se va a hinchar levemente y vas a tener síntomas locales, probablemente las primeras 12, 18, 24 horas. Puede que tengas algún tipo de malestar general, quizás algo de febrícula, que es una fiebre muy baja, debajo de 38 grados centígrados, pero en realidad lo que tú estás haciendo es evitando que te dé una neumonía o te dé una influenza severa que te ponga en cama 2 o 3 días o que te pueda llevar al hospital. Así que yo recomendaría que te vacunes, y si te puedes vacunar para COVID-19 al mismo tiempo, mucho mejor. Tienes que ir a vacunarte y no perder esas oportunidades de vacunación. No, yo me vacuno hoy contra influenza, la próxima semana voy para COVID-19. Eso no va a suceder porque vas a estar trabajando, tienes otras prioridades, se te olvidó y ya no te vacunas. Así que si no te has puesto la vacuna de COVID-19 bivalente, que hoy existe en Panamá, y la de influenza tampoco, ve y vacúnate con las 2 vacunas. Claro que sí. Voy a la pausa, doctor Eduardo, la primera que tenemos en el programa. Me quedan 2 preguntas que tienen que ver con vacunación y hablemos un poco de este congreso, lo que representa, los temas que se van a abordar, que son muy interesantes, y cómo desde Panamá va a salir una señal a nivel mundial a través del satélite que va a recoger la experiencia que se va a vivir aquí y que nos queda también a nosotros, doctor, porque no puede ser que pase un congreso de esta naturaleza y Panamá no se quede sin tomar decisiones importantes al respecto. Vamos al cambio, será muy breve y retornamos aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el secretario de la Senacid, Eduardo Ortega. Doctor, hablábamos en un primer bloque sobre estos temas de actualidad, influenza, otros virus que están rondando nuestro país, tema de vacunación. Usted al final hablaba de la bivalente. ¿Están realmente los panameños colocándose la bivalente? O tal vez la pregunta sería, ¿qué vacunas se están colocando más hoy en día o se están aplicando más? ¿Influenza o la bivalente, que es contra la COVID-19? A ver, la respuesta de la bivalente es NO.
con mayúscula. Las personas no se están vacunando a la velocidad que quisiéramos que se vacunaran. Creo que se ha vacunado menos del 15% de la población vacunable en el país. Estamos viendo, Dorcas, un discreto y progresivo incremento en el número de casos de COVID-19 y como tú mencionabas hace un rato, creo que es una visión parcial porque no se están haciendo las pruebas. Así que estamos viendo lo que llamaríamos la punta del iceberg. Hay una inmunidad previa, porque el panameño sí se vacunó inicialmente, 90% tiene por lo menos una dosis, 80% dos dosis, pero de una vacuna previa que ya no existe, la vacuna monovalente que ya no estamos aplicando, la vacuna cambió el año pasado, ahora tiene 2 componentes y ahí no hemos logrado llegar al 15%. ¿Qué sucede? Desde el momento que te pones la última dosis de vacuna monovalente y comienza a pasar el tiempo, tu sistema inmune comienza a perder esa capacidad de protegerte porque esos anticuerpos comienzan a disminuir, aunque tú tienes otro brazo de la respuesta inmune que son los linfocitos que te protegen, pero hay otro factor importante, el virus cambia y al modificarse el virus, tu sistema inmune no tiene las herramientas adecuadas. A ver, doctor, si le entiendo, eso significa que el 85% de la población hoy en día no está protegido contra la COVID-19. No se ha puesto la vacuna bivalente, así es. Sí, porque ya perdió la inmunidad, ¿no? Por el tiempo donde se pudo haber colocado, no sé, la dosis de refuerzo, si se la colocó. Y los virus han cambiado, comenzamos con alfa, delta, tuvimos Omicron, que tuvimos un pico altísimo de Omicron. Afortunadamente, Omicron es el mismo virus, la familia de los virus Omicron, porque hay variantes y subvariantes del virus, son los que han estado en Panamá por los últimos 16, 18 meses. Pero esa familia ha ido variando. En Panamá, afortunadamente, todos los que tenemos son los XBB, que es una combinación de 2 virus diferentes. Y el más común en Panamá es XBB 1.5. La vacuna bivalente protege contra las formas graves de ese virus. Y en Panamá no hemos tenido introducción de un nuevo miembro de la familia de Omicron, pero al disminuir tu protección, comienzas a ver los casos que estamos viendo. Ahora estábamos por arriba del 10%. Hemos tenido fallecimiento en la última semana que no habíamos observado antes. ¿Cuánto, doctor? ¿Tiene más o menos una cifra? 4 casos ocurrieron la semana pasada. Okay. Teníamos tiempo que no veíamos 4 casos en una semana de fallecimientos. Están aumentando el número de casos, pero es una vista parcial, simplemente parcial porque no estamos haciendo las pruebas. Yo creo que no podemos tener las mismas medidas que teníamos previamente de seguimiento, donde hacíamos pruebas, muchas pruebas, pero hay algunas que nos ayudan. Número de hospitalizaciones, número de admisiones a terapia intensiva y número de fallecimientos. Creo que esos 3 elementos son más importantes probablemente que el mismo número, que el número de pruebas positivas que tenemos, porque el número de pruebas positivas no nos va a ayudar, no estamos haciendo las pruebas. Pero cuando estamos viendo fallecimientos, nos dice algo está pasando. Y creo que eso es pérdida de la inmunidad, disminución, no es una pérdida completa, pero es una disminución de la inmunidad ante un virus que es diferente al virus que originalmente nos infectó, porque creemos que la mayoría de la población panameña o se vacunó o se infectó. Y aquí nosotros, yo diría que cerca del 100%, deberíamos de tener algún tipo de inmunidad, que desde que nos vacunamos por última vez, yo por ejemplo me vacuné por última vez con la vacuna bivalente hace ya casi 6 meses. Por mi edad, yo debería de ponerme un refuerzo de esa vacuna bivalente, que es lo que voy a ir a hacer para reforzar mientras llega la próxima vacuna bivalente. Ayer, precisamente, Dorcas, estaban en los Estados Unidos de Norteamérica reunidos los expertos de la Agencia Federal de Medicamentos. Ese grupo de expertos, que incluye microbiólogos, virólogos, epidemiólogos, infectólogos, estaba intentando dar una recomendación de cuál es el componente de la próxima vacuna que van a tener en Estados Unidos. Y eso se va a basar en las variantes de Omicron que están circulando en el mundo. Así que hoy debemos de tener ya esa recomendación. Esa es una vacuna que afortunadamente desde el día en que se recomienda su composición a que está lista, van a pasar 3 meses. En septiembre la vacuna va a estar lista. Nosotros vamos a poder ver desde Panamá cómo se utiliza en Estados Unidos, su seguridad. Creemos que va a ser segura porque tenemos miles de millones de dosis de vacunas similares que se han aplicado. Vamos a ver su efectividad en Estados Unidos y Norteamérica y esperamos que en Panamá esté a principios del próximo año y que podamos utilizarla para protegernos.
de potenciales variantes que puedan llegar al país. Es una información, una primicia, creo que usted está dando al programa y bueno, vamos a ver qué ocurre con esto, porque usted bien lo ha dicho, doctor, el virus muta, cambia. Ahora, con lo que usted me ha dicho, me salta esta pregunta. Si en Panamá no se están aplicando estas vacunas, doctor Eduardo, estamos perdiendo dinero aquí, porque entonces esas vacunas obviamente tienen también un periodo de vigencia. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué información usted tiene? Dorcas, perdemos dinero porque se ha disponibilizado la vacuna del país para todos los grupos poblacionales, pero perdemos dinero también porque las personas se enferman, dejan de ir a trabajar, los niños dejan de ir a la escuela, van al hospital y eso nos cuesta dinero. O sea, no solo es la vacuna que está disponible, sino todas las consecuencias de que te enfermes, y lo mismo ocurre con la influenza. ¿Cuántas vacunas se han descartado? ¿Usted tiene más o menos una idea? No tengo esa cifra, creo que muy pocas dosis. Algunas veces cuando la vacuna estaba a punto de perder su vida de almacenamiento, recordemos que esta vacuna se preparó y no tenía toda la vida de almacenamiento que normalmente estas vacunas tienen, que son de 2 o 3 años, se donaban a otros países que no tenían la capacidad de comprar las vacunas, y de esa manera la vacuna no se perdía. O sea, Panamá se ha visto en esa necesidad. Voy a utilizar la palabra necesidad. Al no utilizarlas, entonces, a ver, vamos a llevarlas a un lugar donde sí se les va a dar uso. Eso es lo que ha estado haciendo Panamá. Sí, te cuento que en realidad la mayoría de las que hemos donado no se donaron porque se estaban venciendo, sino que se donaron porque había países que no la podían comprar y no la tenían en ese momento. Algunas que sí se estaban venciendo, hubo necesidad de ofrecérsela a otros países para que otros países pudieran tener el beneficio de utilizar esas vacunas. Claro, bueno, un tema que hay que abordar allí, y sobre todo la responsabilidad y el llamado a los ciudadanos, que si tenemos el privilegio, doctor Eduardo, creo que esa es la palabra, el privilegio de tener estas vacunas, pues entonces ahí están los centros de salud disponibles incluso para írsela a colocar. Vamos a hacer otra pausa, doctor, han sido temas interesantes, pero vamos a dedicar este bloque que viene a este congreso. Expertos de todo el mundo estarán aquí en Panamá, y hay algo que me llama poderosamente la atención, el primero que se realiza acá en América Latina, y ahí está Panamá marcando, siendo el receptor de todos estos profesionales, pero también ese radar de donde van a salir todas estas exposiciones y experiencias maravillosas. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, hablemos un poco sobre este congreso. Mire, yo creo que esto es importante, pasar del conocimiento a la acción, y sobre todo con este gran reto que tenemos del cambio climático. Eso no es una tarea tan fácil, pero así, brevemente, para iniciar con este tema, ¿cómo llegamos nosotros a ser los anfitriones de un evento de esta talla? Estamos jugando en grandes ligas, por decirlo en buen panameño, doctor Eduardo. Absolutamente, primera vez que se realiza en las Américas, no solo en Latinoamérica y el Caribe, sino en las Américas. Primero fue en Australia, el segundo fue en África. Estaban buscando un lugar donde realizar el próximo congreso. Nosotros en Panamá habíamos realizado un congreso muy importante donde habíamos recibido a las instituciones de investigación del mundo más importantes. Algunos de los miembros del SRI estaban presentes, quedaron impresionados con lo que hicimos, nos vinieron a tocar la puerta y nos dijeron: queremos realizar este congreso. A ver, Panamá no tuvo que irlo a pedir, ellos le pidieron a Panamá ser los anfitriones. Ellos nos solicitaron que querían realizar este congreso en Panamá, y específicamente querían que la CENACID estuviera involucrada, ya que habíamos nosotros organizado el congreso de estos organismos de investigación a nivel mundial que tuvimos durante una semana en Panamá. Nosotros dijimos, esto es importante, estamos hablando de sostenibilidad. No solo eso, estamos hablando de investigación e innovación en sostenibilidad. Panamá, siendo un país altamente vulnerable al cambio climático, dijimos, es una gran oportunidad. Pero es una gran oportunidad, Dorcas, porque vas a tener en el país más de 1000 personas, que incluye innovadores, investigadores, financiadores, personas miembros de los organismos públicos. Vas a tener también sociedad civil, y es un congreso diferente a casi cualquier otro congreso que hemos visto. Va a haber sesiones, va a haber talleres, va a haber concursos, va a haber actividades en línea, va a haber actividades presenciales, va a haber actividades híbridas, y ahí vamos a tener
más de 1.000 participantes, más de 200 sesiones, vamos a tener más de 100 países, vamos a estar transmitiendo desde Panamá, se van a estar grabando, va a ser bilingüe, español e inglés, así que cualquier persona interesada en el tema de sostenibilidad va a poder participar. Doctor, nos está saliendo muy caro esto. Hábleme un poquito sobre el financiamiento, o por lo menos por parte de Panamá. Estamos nosotros pagándolo todo, nos están ayudando. ¿Cómo es ese aspecto que también es importante? Ese es un excelente. Porque estamos hablando de, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Un acontecimiento anual, pero de talla mundial. Este tipo de congresos con ese número de participantes y transmitiéndolo en vivo y grabándolo cuesta mucho dinero. Nosotros hemos estimado que el costo es de aproximadamente 1 millón de balboas. Afortunadamente lo estamos haciendo entre varios participantes, hay 4 organizaciones. Uno es el Belmont Forum, el otro es Future Earth, el tercero es el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global y el cuarto somos nosotros. Afortunadamente, nosotros además del país, del nombre que tiene Panamá en estos temas, estamos colaborando con aproximadamente la 10ª parte de los fondos que se necesita invertir. Nosotros estamos colocando aproximadamente 150.000 balboas, el resto lo están poniendo el resto de las organizaciones, ellos están pagando sobre todo el sitio donde se va a realizar. Esto va a ser en Amador, en nuestro centro de convenciones, ahí pues vamos a tener todas las facilidades, vamos a tener un día abierto, Dorcas. El 28. El 28, esto es importante. Ese día es gratuito, no hay que pagar nada. Y ese día se está invitando a todos aquellos que tengan proyectos, actividades relacionadas con la sostenibilidad para que vayan y lo presenten y ahí van a tener una audiencia global. Van a poder presentar qué funciona, qué no funciona y qué estamos haciendo. Además de esa audiencia global, vamos a tener países de América Latina presentando sus actividades. Vamos a tener una participación de innovadores e investigadores panameños muy importantes. La mayoría de ellos, de hecho, son damas, la doctora Ivonne Torres, la doctora Gabriel Britton, vamos a tener a Karina García, vamos a tener al profesor Jorge Arosemena también, y vamos a tener conferencias donde va a haber entrenamientos, va a haber foros, va a haber concursos, se le van a otorgar premios a las mejores actividades relacionadas con sostenibilidad. Esto es crítico para nosotros, porque nosotros tenemos que trabajar teniendo en cuenta diferentes elementos para la sostenibilidad. Uno de ellos tiene que haber para la sostenibilidad una viabilidad económica, pero tiene que haber también una equidad social y uno tiene que incluir el tema de protección del medio ambiente. Vamos en la dirección errónea, el mundo se está calentando, los océanos se están acidificando, el nivel del mar se está elevando. Vemos en Panamá esos veranos extremos que estamos teniendo con una disminución del nivel de nuestros ríos y de nuestros lagos que puede llegar a impactar el acceso que nosotros tengamos al agua. Eso es grave para nosotros. Pero recientemente el Ministerio de Ambiente, a través de sus expertos, hicieron una proyección del cambio climático al 2030, al 2050 y al 2070, y vemos en esa proyección que vamos a tener aguaceros más cortos pero muy torrenciales con inundaciones. En el verano vamos a tener veranos muy prolongados, vamos a tener calor extremo y nuevamente la elevación del nivel del mar. Hemos visto islas en la región de Gunayana donde que han desaparecido. Están en esa dirección de desaparecer. Hemos visto lo que antes no veíamos, las secuelas de los huracanes que hace 3 años Eta y Iota golpearon las tierras altas, eso impactó la disponibilidad de alimentos. Y este tema de sostenibilidad es crítico porque es un tema de satisfacer necesidades, pero es un tema de que nosotros en esta generación tenemos que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades sin poner en peligro que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. De hecho, nosotros, yo creo, Dorcas, que aún con los cambios que nosotros implementemos el día de hoy, esta generación, bueno, yo soy mucho más viejo que tú, nosotros probablemente no vamos a ver el impacto de esos cambios, pero queremos que las futuras generaciones sí lo vean. La temperatura ambiental se ha incrementado 1.1 grados centígrados, relacionado con la temperatura preindustrial de la época de la revolución industrial. Hay quienes dicen que si nosotros no hacemos algo diferente, un cambio dramático, una transformación de lo que estamos haciendo,
podemos llegar a un punto en el cual no hay vuelta atrás. Tenemos temor de que ese incremento de la temperatura llegue a 1.5 grados centígrados de la época preindustrial, y hay quienes dicen que ese término está muy cercano. En los próximos 10 años, si no hacemos algo, pudiera ser irreversible. Esos son modelos predictivos, pero esos modelos predictivos nosotros, el efecto del hombre antropogénico, nosotros lo podemos cambiar. Panamá afortunadamente es un país carbono negativo, uno de 3 países carbono negativos que existen en el mundo. Eso es muy bueno para nosotros y significa que nosotros absorbemos más gases de efecto invernadero que los que producimos. Pero eso no es una garantía de que porque lo tenemos hoy va a suceder los próximos años. Claro. Tenemos que seguir tomando las medidas necesarias para que nosotros sigamos siendo carbono negativo y sigamos consumiendo más de lo que producimos. ¿Cómo? Bueno, produciendo menos gases de efecto invernadero, menos dióxido de carbono, menos metano, menos óxido nitroso, y evitemos que el mundo se caliente. Pero nosotros somos una parte ínfima de lo que se puede hacer. Creo que aquí necesita la colaboración de las potencias mundiales y tenemos que acordar, cumplir con el Acuerdo de París, en donde nosotros nos comprometimos a tomar acciones que nos llevaran a eso, y no todos lo están haciendo. Claro, doctor, iba por ahí un poquito y me gusta esta explicación que usted nos ha dado, porque de eso se trata. El escenario no es nada alentador, pero tal vez es el momento de sembrar para que se vean esos cambios en un futuro. Y el tema de lo que está escrito en papel versus la acción, bueno, yo creo que ese es un tema que hay que seguir trabajando, no solamente en Panamá, como usted lo plantea, sino en el mundo entero, sobre todo los que tienen ese poder de decisión. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por habernos acompañado, el secretario de la Senacid, Eduardo Ortega, aquí con nosotros en Cara a Cara. Gracias, Olga, por la invitación.